largo de todos los siglos, Dios ha tenido su pueblo escogido, su iglesia aquí en la tierra, la congregación de los redimidos del Señor. Su iglesia no son las grandes catedrales, no son los edificios suntuosos. Su iglesia no son las muchedumbres que siguen las costumbres y prácticas del mundo. Su iglesia son los fieles de todas las edades. Desde el comienzo, desde que entró el pecado en el mundo, Dios fundó su iglesia para proclamar el plan de salvación. Por eso dice en Apocalipsis 14:6, vi volar a otro ángel por en medio del cielo, que traía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten, ¿el evangelio qué? Eterno. Las buenas nuevas de salvación se proclamaron desde la entrada del pecado. Había un misterio que estaba oculto desde edades eternas con Dios. Pero cuando llegó el momento y el hombre pecó, Dios reveló ese misterio. Se lo reveló a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y el pacto eterno que padre e hijo habían hecho sobre el monte del testimonio, Jarberiz, el monte del testimonio, aún antes de que Dios crease la tierra, antes de que pusiese al hombre en esta tierra, padre e hijo habían hecho un pacto eterno, que cuando llegase el momento que fuese necesario salir de garante, el hijo se ofreció. Y ese misterio le fue revelado a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Los símbolos fueron colocados allí. Un altar, un cordero, la sangre derramada y la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice la Escritura que desde el comienzo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Busquen ustedes en el libro de Génesis. Después de la fatídica historia que estudiamos la otra noche, cuando Caín mató a su hermano Abel, y lo mató porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Dios entonces les dio otro hijo a Adán y a Eva, y ese hijo le pusieron por nombre Seth. Y Seth quiere decir sustitución, puesto en lugar de. Así dice en Génesis capítulo 4, el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre Abel significa efímero, pasajero, algo que pasa rápido. Y esa fue la triste historia de Abel. Pero nos dice el libro a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo
4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era Sadoc, justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de ella. Noten que lo que hizo posible que Abel fuera justo delante de Dios, esa justicia no estaba en sí mismo. Fue justo porque ofreció la ofrenda y fue justificado por la fe. Dice allí, por la fe Abel ofreció un sacrificio. La fe en ese sacrificio es lo que hizo que Abel fuera justo delante de Dios, porque la sangre del sacrificio nos limpia del pecado, nos justifica. Somos justificados por la sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Y Abel confió en ese cordero que vendría según la promesa del Señor. Volvamos a Génesis capítulo 4 para ver cómo Dios funda su iglesia. Dios sustituye a otro hijo, a Adán y a Eva, y le ponen por nombre Set. La palabra Set es sustitución. Y esa es la base de la religión verdadera. El nombre de Set es el fundamento y la base de la fe correcta de todos los hijos de Dios a lo largo de los siglos. La religión, la iglesia, los llamados, la congregación de Dios son aquellos que están basados en la religión de la sustitución. Dios hace provisión, toma nuestro lugar. Él es puesto en lugar de, instead of, en el lugar de cada uno de nosotros. Y para que tú puedas ser parte de esa congregación de los que creen, de los que son salvos en el nombre del Señor, tienes que creer en el sustituto. No hay otro camino de salvación. No hay otra manera de ser parte del pueblo de Dios sino creyendo por la fe en el sustituto. Y miren lo que dice, terminando el versículo 25. Un nuevo hijo, su nombre es Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar Hashem Adonai. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ese es el comienzo de la iglesia verdadera. La fe en el Cordero que es puesto por sustitución e invocar el nombre de Dios para ser salvos. Dice el profeta Joel, todo aquel que invocare el nombre de Adonai, del Señor, será salvo. Y lo repite el apóstol San Pablo en el libro a los Romanos. Busquen en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice en el versículo 8 al 13. Mas ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, Jadabar, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego. Fíjense, para Dios, para ser parte del pueblo de Dios, no hay diferencia, ni judío ni gentil. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le ¿qué? Le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Noten, desde el Génesis dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La congregación de los sadiquim, de los justos, son los que han sido santificados por la sangre del sustituto. Esa es la base de toda la iglesia, el fundamento, la venida de aquel que había sido prometido en el jardín del Edén, que aplastaría la cabeza de la serpiente, y todo aquel que cree en él no será avergonzado. El que en su corazón cree que Jesús es el Hijo de Dios y confiesa con su boca invocando el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. La salvación no está en una iglesia. La salvación no está en una doctrina. La salvación no está en una práctica o un ritual. Por mucho que nosotros practicamos el ritual del bautismo, el ritual de la cena del Señor, eso en sí no tiene poder para salvarnos. Porque si hacemos todo eso, pero no tenemos fe en aquel que hace posible la salvación, de nada nos sirve. La fe en el sustituto es la base para la salvación. Ahora noten, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Versículo 14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Wow. Pero dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la ¿qué? Por la palabra de Dios. Noten que hay una escalera para llegar a la salvación. En esa escalera, primero tienen que oír, porque la fe viene por el oír. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor. Pero no pueden invocar el nombre de aquel a quien no conocen. Y no pueden conocer si alguien no les habla, si alguien no les predica. Y no pueden predicar si no son enviados.
Todo esto es la provisión que Dios ha hecho para la salvación de la raza humana. Y hoy nosotros vamos a ver la última parte de lo que es la congregación de los justos, de los salvados. Hay un himno en nuestro himnario que dice: desde que salvo soy, en él me gloriaré. ¿Conocen ese himno? ¿Cómo comienza? No comienza desde que salvo soy. Un himno. A ver, vamos a buscarlo. A ver, ¿quién me presta un himnario? Con gozo canto al Señor. ¿Qué número es? Vamos a ver. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy. ¿Qué número es ese himno? El 322. Miren qué hermosas las palabras de este himno. Dice: con gozo canto al Señor desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy. Todo aquel que ha sido salvado en el Señor es parte de ese pueblo de los salvados, de los redimidos. Ahora, ¿quién fue el primero que fue parte de esa iglesia? ¿De los salvados? ¿Quién fue el primero? Abel. Abel fue el primero. ¿Y qué le pasó a Abel por invocar el nombre de Dios? ¿Qué le pasó a Abel por creer y tener fe en la sangre del Cordero? ¿Qué le pasó? El apóstol San Juan, escribiendo en Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, y esto hace eco del himno que cantó Salim en esta hora. Dice, comenzando en el versículo 9 en adelante: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Noten, de eso estaba cantando Salim. Dios tiene un pueblo escogido, pero ese pueblo escogido ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Desde el momento en que Dios funda su iglesia, se levanta el odio contra los que invocan el nombre del Señor y creen en el sacrificio sustitutivo, en la sustitución. Lo mismo, para los judíos, Dios fundó su pueblo con Abraham. Pero comienza igual, cada vez que Dios levanta a su pueblo, los que invocan su nombre, tenemos el mismo símbolo, el mismo. Allá, a la puerta del jardín del Edén, un cordero sacrificado, sustituto. Con Abraham, sobre el monte, ¿se acuerdan?
Iban subiendo padre e hijo. Y el hijo dice: Padre, aquí está la leña. Él la cargaba sobre sus hombros, ¿se acuerdan? Jacob. No Jacob. Ese era Isaac. Isaac llevaba sobre su hombro la leña. Y le dice al padre: Padre, aquí está la leña. Aquí está el fuego. ¿Dónde está el qué? El cordero para el sacrificio, para el holocausto. Y Abraham, inspirado por Dios, dice, ¿cuál fue la respuesta del padre? Dios hará provisión. Dios se proveerá, dice en hebreo. Dios se proveerá a sí mismo del cordero para el holocausto. Vayan al libro de Génesis, al capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Dios se proveerá, dice el versículo 8, de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al Jamacón, al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo diciendo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, en el lugar de Abel. Otra vez la misma palabra, en el lugar de. Eso es lo que quiere decir Abel, sustitución, en sustituto por su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto. Oh, esta es la fe del verdadero pueblo de Dios, de Adán, de Eva, de Abel, de Set, de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Señor hace provisión. Él sustituye el cordero en lugar de nosotros. A lo largo de los siglos ha habido dos simientes en este mundo. Dos simientes. Como leímos en Primera de Juan. La simiente del maligno y la simiente de los redimidos del Señor. Dos simientes, dos genealogías. Y esto viene desde el jardín del Edén, hermanos. Nosotros hablamos hace unas noches atrás, la primera noche de nuestra conferencia, hablamos de cómo Dios hizo la primera promesa de salvación en el mismo jardín del Edén, donde se encuentra el protoevangelio, la primera buenas nuevas de salvación, la promesa de redención y de liberación. ¿Dónde se encuentra? En Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué dice? Hablándole el Señor a la serpiente, en este caso, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Noten, ahí está la primera promesa. Esa es la fundación misma de la iglesia.
Porque la iglesia se funda sobre esa promesa. La fundación del verdadero pueblo de Dios que invoca el nombre del Señor para ser salvo es esta, la promesa de redención. Por eso Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la promesa, porque y hay tanto que quiero compartir con ustedes que estoy salteando de un lugar a otro, pero los pensamientos vienen a tropel, se van uniendo todos, mostrando lo que es el verdadero pueblo de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro, y ahora volvemos a Génesis, pero vamos a Mateo. Esto está en el capítulo 16 de San Mateo. La iglesia popular ha malinterpretado este pasaje totalmente. Noten, Mateo 16, versículo 13 en adelante. Hay que leer el contexto para ver de lo que viene hablando. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, versículo 14, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Hameshía, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Simón Pedro? Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres Hameshía, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Barjona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esa roca sobre la cual se edifica toda la iglesia es el cumplimiento de la promesa que Dios enviaría el Mesías. Noten, ¿quién soy yo? Dice Jesús. ¿Quién creen ustedes que son? Los judíos decían, un profeta. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o uno de los profetas. Qué triste que hasta el día de hoy muchos judíos aceptan la existencia de Jesús solamente como un profeta, pero no pasan de allí. Y Jesús le dice, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías que había sido prometido desde el comienzo, el que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, el Hijo del Dios viviente, aquel que estaba prometido a nuestros padres, el que hemos estado esperando por siglos, que ha venido. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de decir, eso no sale de ti, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, esa declaración tremenda de que Yeshua
es Hameshía. El Señor Jesús es el Mesías, el prometido, la promesa que se hizo allá en el Génesis. Esa es la base y el fundamento de la iglesia. Eso fue lo que creyó Adán y Eva. Eso fue lo que creyó Abel. Eso fue lo que creyó Set. Eso fue lo que creyó Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas y profetas creyeron en la promesa que vendría a dar salvación. Esa es la base, la roca, el fundamento de la iglesia, la declaración tremenda de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora volviendo a Génesis capítulo 3. Miren la promesa. Aquí habla de dos simientes. De ahí que es tan importante rastrear la simiente de dónde viene el Mesías para ver si se cumple exactamente la profecía. Pondré enemistad, dice el versículo 15, entre ti, la serpiente, Satanás, y entre la mujer. Pregunto, ¿quién es la serpiente? ¿Quién? Satanás. ¿Y quién es la mujer? En este caso, estamos hablando literalmente de la serpiente en el jardín del Edén y de la mujer que era Eva. Pero aquí está el símbolo de toda la salvación. Pondré enemistad, guerra, conflicto entre la serpiente, Satanás, y entre la mujer, la iglesia. Y recuerden que la palabra iglesia es la congregación de los de la fe, la congregación de los que creen en la promesa del Señor. Y los verdaderos israelitas, dice San Pablo, no son los de la carne, los descendientes de Abraham, sino los de la promesa, los que creen en el cumplimiento de la promesa. Ahora miren, enemistad entre la serpiente y la mujer, Satanás y la iglesia. Pero ¿qué más dice? Entre tu simiente y la simiente suya. Aquí está hablando de dos simientes. Seroth, simientes. Así como el apellido del hermano que está sentado allí. Seroth, simientes. Hay dos simientes, hermanos. Una es la simiente de la mujer y otra es la simiente de la serpiente. Ahora, la misma promesa se le vuelve a repetir a Abraham. Vayan a Génesis capítulo 12. Génesis 12. Dice allí, Vayomer Adonai, Lech Lecha. Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esa promesa se la repite Dios a Abraham. Un poquito más adelante le dice en el capítulo 15, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra vez la palabra simiente. Si vamos al libro de Gálatas, al capítulo 3, Gálatas, capítulo 3,
se nos dice quién es esa simiente. Simiente, descendiente, eso es lo que quiere decir. Simiente, descendiente. Gálatas, capítulo 3. Dice allí, en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice serof en plural, sino será en singular, simiente. Fíjense cómo dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos en plural, sino como de uno. Y a tu simiente, a tu simiente. Interesante, eso está en Génesis 12:7, donde leímos hace un momentito. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Donde estábamos leyendo hace un momentito. Si vuelven a Génesis 12:7 para compararlo. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor quien se le había aparecido. Otra vez, la promesa está en la simiente, pero Abraham tiene la fe en esa simiente que vendrá y por eso levanta un altar. Siempre la fe está puesta en el sustituto, en el cordero que es sacrificado sobre el altar. Y dice San Pablo, y la simiente es ¿quién? Hameshía, el Mesías, el Cristo. Esa es la simiente de Abraham. Ahora les hago una pregunta muy fácil, o quizás no tan fácil. Si Cristo, el Mesías, es la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham y es la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la serpiente? A ver, ¿se quedaron muy callados? ¿Quién es la simiente de la serpiente? Sí, hermano, usted está muy cerquita, porque es interesante que según lo que leímos en Primera de Juan, Caín mató a Abel. Abel era la simiente de la mujer, pero simiente en singular, no en mayúscula. Todavía no había venido será la simiente. Pero Abel fue matado por Caín y dice que Caín era hijo de ¿quién? Del maligno. Era simiente de Satanás. Por cierto, ¿saben ustedes que Caín fue el primer hombre marcado? Tenía una marca sobre él. Interesante. ¿Quién es la simiente con mayúscula de la serpiente? Si Cristo es el descendiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Quién es? Bueno, hay muchas simientes, sí, está el pueblo de Dios que es simiente de Dios, eso es en plural, ¿no es cierto? Hablando en plural, Dios tiene muchos hijos suyos, todos los que son nacidos según la promesa son contados como descendientes. Esa es la simiente del Señor, de su pueblo, sus hijos, su iglesia, eso es plural. Y la simiente del diablo en plural son todos los que le siguen a él, le obedecen y hacen sus obras. Jesús se los dijo a los judíos. Y aquí fue donde más los sorprendió a los judíos. Porque los judíos pensaban que porque ellos eran descendientes de Abraham ya eran la simiente de Dios, eran hijos de Dios. Vayan al Evangelio según San Juan y van a ver lo sorprendente. Más bien hasta lo ofensivo que les pareció para ellos las palabras del Señor Jesús.
Eso está en San Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Le respondieron: simiente de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre, el descendiente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes, simiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto de vuestro Padre. Ahora sí la cosa se pone más grave. Dice: yo hago lo de mi Padre, pero ustedes hacen lo de su padre. Ahí sí que la cosa fue más ofensiva. Y miren la respuesta que no se deja esperar de los judíos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús dijo: si fueseis simiente de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo así Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y todavía no les ha dicho el nombre del padre, ¿verdad? Pero ya saben lo que les está diciendo. Y le dijeron: ¿tú nos estás ofendiendo diciendo que somos hijos del diablo? Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. No somos hijos de ¿qué? De fornicación. Un padre tenemos que es ¿quién? ¿Saben lo que le está diciendo? Exactamente. Le están diciendo a Jesús: ¿tú nos estás diciendo a nosotros? ¿Y qué de ti, hijo de...? Y hay una palabra bien fea, ¿no es cierto?, que se usa por ahí, una maldición. Eso es lo que le están diciendo: tú eres hijo de una fornicaria, de una mujer cualquiera, porque no se sabe quién es tu padre. Hasta allí llegaron a decirle al Señor Jesús: ¡qué terrible! Nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre, es Dios. Y Jesús les responde: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dos simientes: la simiente de Dios y la simiente del diablo. Y el que hace las obras del diablo tiene al diablo por padre. En ese sentido, la simiente de la serpiente es todo aquel que hace las obras de su padre, el diablo. Pero ese es plural. En singular, la serpiente de la mujer es Cristo. ¿Y quién es la simiente de la serpiente en singular? No, la simiente de Satanás. Si la mujer tiene una simiente y la simiente es Cristo, entonces el diablo también tiene una simiente. ¿Y quién es la simiente de la serpiente?
No, no estamos hablando en plural, ya dijimos, todo eso se aplica en plural, ¿ok? La simiente de la mujer somos todos nosotros los hijos de la promesa. La iglesia son los descendientes de la mujer. Y los que hacen las obras del diablo son los descendientes o la simiente del diablo en plural, pero ahora estamos hablando en singular. Si Cristo es la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente del diablo? Muy bien, ahora están pensando. Si el Cristo es la simiente de la mujer, el anticristo es la simiente de la serpiente. La obra maestra de engaño, porque él es el padre de la mentira. La obra maestra de persecución, sí, Caín era hijo del diablo, ya lo leímos. Así dice Juan, que él era el hijo del maligno. Pero la obra maestra de persecución y de engaño es el anticristo. Y el anticristo es la simiente del diablo. Ahora, si yo tuviera tiempo les hablaría de estas dos simientes a lo largo de la historia. Es fascinante. Miren, solamente les voy a dar un ejemplo. Les voy a pedir que los que tienen un papel, saquen un papel y un lápiz, rapidito. Un papel y un lápiz, porque vamos a anotar algo bien interesante para que ustedes vean cuán importante es la simiente. ¿Ok? Vamos a Génesis, donde vamos a ver la simiente de Set, los descendientes de Set, los descendientes de la mujer. Esto es de la iglesia verdadera. ¿Ok? Génesis capítulo 5. Y lo vamos a hacer rapidito. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su Selem, imagen. Y llamó su nombre Set. Por favor, pongan en su papel, van a poner una lista y van a poner el número del 1 al 10. Pongan el número del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Gracias. En el número 1 van a poner a Adán. Adán. El número 2 van a poner a Set, el descendiente de Adán. Porque Caín y Abel no los contamos. Abel murió sin dejar descendientes, fue efímero. Pero Caín no es descendiente de la mujer, aunque nació de Eva. ¿Es descendiente de quién? Del diablo. Porque no invocó el nombre del Señor para salvación a través de un cordero. Después de Set, dice, vivió Set, versículo 6, 105 años y engendró a Enós. Pongan el número 3, Enós. Adán, Set, Enós. Enós, dice el versículo 9, vivió 90 años y engendró a Cainán. Pongan allí Cainán, número 4. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Número 5. Mahalalel. Número 5. Número 6. Estamos viendo la simiente de la mujer. Y Mahalalel vivió 65 años y engendró a Yared. Yared. En hebreo es Yared, en español es Jared. ¿Ok? Jared. Ese es el número 6. Y luego dice, y Yared vivió 62 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Número 7 es ¿qué? Enoc.
Por eso la Biblia dice que Enoc es el séptimo desde Adán. Ese es el número 7, Enoc. ¿Ok? Y luego dice, Enoc vivió, versículo 21, 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalem. Matusalem. Este es el hombre que más tiempo vivió, 969 años. Y Matusalem fue el padre ¿de quién? De Lamec. Versículo 25. Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. ¿Ok? Y Lamec es el número 9. Matusalem es el 8, Lamec es el 9. Y Lamec fue el padre ¿de quién? Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová o el Señor maldijo. ¿Ok? Noé, y al lado de Noé van a poner alivio, porque dice: este nos aliviará de las obras de nuestras manos. Al pie de mi Biblia, hablando de Noé, tiene un numerito 1. ¿Lo encuentran en sus Biblias? Un numerito 1 en el versículo 29. Y llamó su nombre Noé. Y al margen dice: Noé significa consuelo, descanso, alivio. Este nos aliviará. Solaz. Pongan al lado de Noé consuelo, descanso, alivio, solaz. Eso es lo que quiere decir Noé. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Adán? Ya se los dije la otra noche. ¿Qué quiere decir Adán? Hombre, hombre. Eso es lo que quiere decir Adán, hombre. Viene de Adamá, que es tierra. Tomado de la tierra quiere decir hombre. Así que al lado de Adán pongan hombre. ¿Ok? Luego sigue Set. Ya les dije lo que quiere decir Set. ¿Qué quiere decir Set? Sustituto. Quiere decir literalmente puesto en lugar de. Al lado de Set pongan puesto en lugar de. Puesto en lugar de. Sustituto es lo que quiere decir Set. Enos, el hijo de Set en hebreo, su nombre quiere decir él cayó. Qué nombre raro, ¿verdad? Él cayó, Enos. Él cayó. Y uno dice: ¿y por qué le habrán puesto un nombre tan raro? Bueno, quizás cuando nació se le cayó a la partera al suelo y le pusieron, se cayó, pero le quedó un nombre bien raro, Enos. Él cayó. Ese es lo que quiere decir Enos. El número 4 es Cainán. En hebreo, a ver, aquí tenemos un rabino hebreo. ¿Cómo se llama el nombre de las lamentaciones en hebreo? Lamentaciones de Jeremías. ¿Eh? Él lo va a buscar ahí, en hebreo. A ver, ¿cómo se llama lamentaciones? En hebreo. Eika. De ahí viene Cainá. Eicaná. Lamentaciones. En hebreo, Cainán quiere decir, es un participio, él andaba lamentándose. Caná o Cainá en hebreo quiere decir dirge. ¿Saben lo que es un dirge? Una lamentación. Cuando alguien se muere, un lamento, un duelo, un grito. Los judíos cuando alguien se muere gritan, de verdad, hermano. Yo estuve en algunos funerales allá, judíos. Oigan, y hasta le pagan a gente para que venga a llorar. Las famosas plañideras. ¿Se acuerdan de las plañideras? Bueno, Cainá quiere decir plañir, llorar, lamentarse. Y Cainán quiere decir él andaba lamentándose. Pongan al lado de Cainán, él andaba lamentándose. ¿Ok?
Ese es el número ¿qué? El número 4. ¿Cuál es el número 5? Mahalalel. ¿Qué es Mahal? Bendito. Mahalalel, él es Dios en hebreo, él. Mahalalel quiere decir el bendito Dios. Pongan al lado de Mahalalel el bendito Dios. ¿Okay? Ahora, ¿quién sigue? El hijo de Mahalalel es Yared. Yared. Las 3 letras que forman la raíz de Yared son la Yod, la Resh y la Daleth. Yarad. Y Yarad quiere decir bajar. Eso es lo que quiere decir Yarad. Bajar. De ahí viene el nombre del río Jordán. Nosotros le ponemos una J adelante, pero en hebreo Jordán es Jordán. Jordán. ¿Y saben lo que quiere decir? El que baja. El río Jordán es el que va bajando, que va descendiendo. Así que Jared quiere decir está en infinitivo, o sea, está en imperfecto. Yared. Y quiere decir él bajará, él descenderá. Yared, está en futuro. Él descenderá, él bajará. Al lado de Yared pónganle él bajará o él descenderá. ¿Ok? Ese es el número 6. Ahora vamos al número 7, el séptimo desde Adán, Enoc. Enoc, la palabra Enoc quiere decir enseñando justicia o enseñando disciplina. Eso es lo que quiere decir Enoc. Se le llama en la Biblia el pregonero de justicia a Enoc, porque su nombre significa enseñando disciplina o enseñando justicia. Pongan al lado de Enoc, enseñando disciplina o justicia. ¿Ok? Ahora vamos al número 8. ¿Quién es? Matusalayim. Moth en hebreo es muerte. Mathu es su muerte. Matusalayim. Su muerte traerá. His death shall bring. Su muerte traerá. Eso es lo que significa Matusalem. Y esa es otra historia muy interesante que no tengo tiempo de contarles en esta hora. Pero Matusalem era una profecía viviente. Era un oráculo que caminaba. Imagínense. Matusalem era una profecía él mismo, porque su padre era profeta. Era vidente su padre. La Biblia dice que fue profeta. Enoc, sí, Enoc, el padre de Matusalem era profeta. Y dice que Dios le reveló. Le dijo, he aquí que vendrá a hacer juicio sobre todos los inicuos y a castigar y enjuiciar a todos los malos. No solamente Dios le reveló a Enoc la venida del Mesías. Le reveló la venida en gloria del Mesías. Esto está en el libro de Judas. No tenemos tiempo de leerlo. Pero también le reveló que vendría el juicio del diluvio. Y Enoc profetizó que vendría el diluvio. Y cuando nació su hijo, le puso por nombre, su muerte traerá. En otras palabras, el día que Matusalem se muera, va a venir el juicio del cual Dios me ha revelado. Y exactamente Matusalem muere exactamente en el diluvio. O sea, unos días antes del diluvio. Lo único que le dio tiempo a Noé, esa era la señal para Noé. Para cada generación hay una señal, como hablamos la otra noche. La abominación desoladora para nosotros. Pero para Noé la señal era cuando se muera Matusalem, tienes que entrar en el arca, porque su muerte va a traer el juicio. Y murió Matusalem, 7 días duró el duelo, el entierro de Matusalem, y entraron al día siguiente al arca y se cerró la puerta. Así mismo está en la Biblia. Okay. Su muerte traerá. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Matusalem? Lamec. Y la palabra Lamec significa fortaleza. Fortaleza. ¿Lo anotaron?
¿Está? Matusalem su muerte traerá. Y Lamec, fortaleza. Ahora, para nosotros, estos son los descendientes de la mujer. Pero miren para el judío lo que es esto. Nosotros lo leemos y son nombres. Adán, Set, Enoch, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoch, Matusalem, Lamec y Noé. Son nombres para nosotros, pero no para el hebreo. Porque el hebreo entiende el significado de los nombres. A ver, ¿quién lo anotó? Présteme lo que usted anotó. Alguien que lo haya anotado con letra bien clarita. A ver, que yo lo pueda leer. ¿Ok? Ahora se los voy a leer. Primero les voy a leer los nombres. Adán, Set, Enoch, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamec y Noé. 10 descendientes desde Adán hasta el diluvio. Pero ahora se los voy a leer en hebreo. Presten atención. Voy a comenzar desde Adán y voy a terminar hasta Noé. El hombre puesto en el lugar de. Él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, Él bajará, descenderá, enseñando justicia. Su muerte traerá fortaleza, alivio, solaz, descanso y paz. Wow, did you see that? Tremendo. Imagínense, el hombre puesto en el lugar de, y ustedes pónganla ahí, puesto en el lugar del Edén, en el lugar de perfección allá con Dios. Él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, Él descenderá, bajará del cielo enseñando justicia. Su muerte traerá fortaleza, alivio, descanso, solaz, consuelo. Eso es lo que quiere decir Noé. Consuelo, descanso, solaz, alivio. Hermanos, el plan de salvación escrito en los nombres de los patriarcas. La simiente de la mujer. ¿Y ustedes creen que ellos no sabían lo que esto significaba? Ahí está todo el plan de redención. El hebreo lo lee y lo puede entender. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la simiente de la mujer. Los que creen que el hombre puesto en el jardín del Edén, Él cayó. Y todos nosotros andamos lamentándonos. Pero el bendito Dios, Él bajará, decía la promesa, Él bajará del cielo, enseñando justicia. Su muerte traerá fortaleza, alivio, paz, descanso, solaz. Ahora, hay otra simiente. Ya no se los voy a enseñar ahora porque el tiempo ha transcurrido. Pero saben que podemos hacer exactamente lo mismo con la simiente de Caín. Si ustedes van, la simiente de Abel está en el capítulo 5, pero la simiente de Caín está en el capítulo 4. Ahí se lo voy a dejar de tarea para el rabino. Que él busque el significado de todos los descendientes de Caín, y lo que van a escuchar allí no es el plan de salvación, sino la tragedia de la condenación. Es todo lo contrario. Dice los resultados de la rebelión contra Dios. Tremendo. Está en los nombres de los descendientes de Caín. Así que hay dos simientes, hermanos. Y a lo largo de la historia, esas dos simientes han estado bien claras. Justamente antes del diluvio, habla de esas dos simientes. Van al libro de Génesis, al capítulo 6, dice: viendo los hijos de Dios, versículo 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es basar, carne. Serán sus días 120 años. Noten, lo que trajo que Dios dijera se acabó, basta. Fíjense, cuando Dios dijo basta,
ya no voy a seguir luchando con el hombre porque es carne, es pecado. Fue cuando la simiente de los hijos de Dios se mezclaron con la simiente de las hijas de los hombres. Las dos simientes claritas están allí. Y al mezclarse vino toda la corrupción, porque todavía mientras había hijos de Dios que invocaban el nombre del Señor, la tierra no estaba totalmente contaminada bajo sus habitantes. Pero ahí, si ustedes leen un poquito más adelante, dice que la tierra se corrompió bajo sus habitantes porque se mezcló la simiente. El único que fue hallado justo delante del Señor fue Noé y su familia. Y Dios tuvo que traer el diluvio. Y de ahí Dios comienza de nuevo con la simiente de la mujer, con Noé, de ahí para adelante. Pero se corrompió otra vez y Dios tuvo que comenzar otra vez. Al ratito, con el bisnieto de Noé ya se había corrompido, se llamaba Nimrod, y ese es el comienzo de Babilonia. Ese es otro tema que no vamos a estudiar ahora. Y Dios tiene que comenzar otra vez y comienza con Abraham. Lo saca de Babilonia, de la tierra de los caldeos, y comienza una nueva simiente. Siempre Dios se guarda un remanente. Los que le son fieles. Y podríamos seguirles mostrando la historia de el remanente, de la simiente, los últimos, los que quedan cada vez. ¿Se acuerdan cuando Elías? El pueblo entero había apostatado yendo tras los Baalim, tras los Baales. Y dice que Elías oró y dijo: Señor, solo yo he quedado y a mí también me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El Señor se mantiene un remanente. Fíjense que de eso habla justamente el apóstol San Pablo a los romanos. Dice en el capítulo 11 a los romanos, capítulo 11, versículo 2, lo que acabo de citar: Dios no ha desechado a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿No sabéis lo que dice Elías acerca de él la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Noten, el diablo atacó el corazón mismo de la religión del verdadero pueblo de Dios, el altar. Porque el altar es donde está la sustitución, el animal, el cordero, la sangre para el holocausto. Y lo otro que ataca el diablo es a los profetas, porque hablan la palabra de Dios. Los dos elementos más importantes de la religión verdadera son el altar, el sustituto, la fe en el cordero, y el otro es el testimonio de Dios a través de sus profetas. Esas son las dos cosas que ataca el diablo. Señor, a tus profetas han dado muerte y han derribado tus altares, y solo yo he quedado y procuran ¿qué? Matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un ¿qué? Por favor, vean en el versículo 5 esa palabrita que es muy importante. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mis hermanos, por eso me encantó el canto que cantó Salim. Él habló que Dios tiene un pueblo, y ese es el pueblo, la simiente de los escogidos de Adonai, del Señor, los que invocan su nombre, los que aman a su hermano, porque Caín es simiente del diablo, porque mató a su hermano. Y en esto se distingue la simiente. La simiente que invoca el nombre del Señor ama a su hermano.
No habla mal de su hermano, como decía el canto. No calumnia con su lengua. Pero la simiente del diablo, el diablo, es como serpiente que muerde por detrás el calcañar. Cuidado de aquel que habla mal de su hermano. Cuidado de aquel que se levanta a hablar mal contra los siervos del Señor. Ustedes ya con eso, cuando escuchan a una persona hablando mal de un hijo de Dios, de un siervo del Señor, ya saben de quién viene. Porque por la lengua se sabe lo que hay dentro del corazón. Y cualquiera que se levanta a hablar en contra de un siervo del Señor, tiene un padre. ¿Quién es ese padre? El diablo. Hay dos simientes. Y una simiente persigue a la otra. Miren, yo se los puedo rastrear a lo largo de toda la Biblia. Con Abraham pasó lo mismo. Dos simientes. Una era Ismael y la otra era Isaac. Dos simientes, pero los dos eran hijos de Abraham. Y sin embargo, uno era el hijo de la promesa y el otro era el hijo de las obras. Y dice que la simiente del diablo persiguió a la simiente de Dios. Ismael persiguió ¿a quién? A Isaac. Está a lo largo de toda la Biblia, lo pueden leer. Siempre la simiente del diablo persigue a la simiente de la mujer. Y tengo que llegar al último capítulo de esta historia. Miren, Dios siempre se reservó un remanente en la época de Elías, en la época de los profetas, el remanente que volvió del cautiverio de Babilonia, el remanente en el tiempo del Mesías, de Jesús. Dios se reservó un remanente. Dios no rechazó a su pueblo, sino que comenzó de nuevo con un remanente. Y todos los fundadores de la iglesia cristiana eran judíos. El mismo Señor Jesucristo era judío. Todos los 12 apóstoles eran judíos. Dios se reservó un remanente. Los 120 en el aposento alto eran judíos. Dios no desechó a su pueblo, pero Él acepta a aquellos que invocan su nombre, que le son fieles a su veriza, a su pacto. Ahora, la iglesia cristiana también se corrompe. El diablo la infiltra. Lo mismo que el pueblo judío. Y la corrupción del cristianismo fue tan grande que finalmente la ramera dio un hijo. ¿Escucharon lo que dije? La ramera, la prostituta, que es una mujer, dio un hijo. Y el hijo de la ramera se llama el anticristo. La obra maestra de engaño, el hijo de la serpiente, el hijo de pecado le llama San Pablo, el hijo de perdición, así le llama, simiente del diablo le llama, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga el anticristo, antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten, la simiente de condenación, el cual se opone y se levanta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, estoy leyendo 2 de Tesalonicenses 2:4, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo se sienta en el templo haciéndose pasar como Dios mismo, haciéndose adorar como si fuera Dios. Esa es la simiente de la ramera, de la prostituta, de la iglesia falsa. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y Dios vuelve y saca un remanente en la reforma. Y otra vez, la base de toda la reforma, ¿cuál fue?
sola fide. Solo por fe. Sola fide. Sola scriptura. Ahora estamos en latín, ya dejamos el hebreo, ¿verdad? Porque la iglesia comenzó a hablar latín. Sola fide, sola scriptura. Solo por la palabra de Dios. O sea, el testimonio de los profetas es la base y la fe en el Mesías, en el sacrificio, la justificación por la fe es la base y fundamento del remanente de la iglesia, los que confían en la promesa y aceptan las palabras de los neviim, de los profetas. Esa es la base de la iglesia verdadera. Dios no reconoce a otro pueblo, mi hermano. Y si alguno se rebela contra las palabras de los profetas, o se rebela contra la base de la religión, que es la justificación por la fe, sea anatema, sea maldito, dice la palabra de Dios. Pero vamos al último capítulo, vamos, porque ya el tiempo ha transcurrido y tengo que concluir. Miren, Apocalipsis capítulo 12. Alguno dijo, bueno, ¿y el versículo que leyeron? La lectura bíblica, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ahora ahí llegamos. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón, y por cierto, toda la historia de la simiente está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Esto es algo tremendo, hermano. Aquí habla de esa mujer que estaba encinta, que estaba esperando el nacimiento de la simiente. Todo el capítulo 12 es el capítulo de la historia de la iglesia, de la simiente de la mujer. Dice el versículo 2, estaba encinta la mujer y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice, y ella, versículo 5, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son años en profecía. Vamos a saltearnos y vamos a ir al clímax de todo esto. Dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, versículo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz a la simiente, al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó. ¿Qué arrojó la serpiente? De su boca, tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese río, recuerden que las aguas son muchedumbres, pueblos y lengua. Es la persecución que el diablo desató contra el remanente del pueblo de Dios. Y el símbolo de la tierra representa, y esto es algo precioso, hermanos, Estados Unidos en la profecía. La tierra representa a Estados Unidos. La tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había tirado contra la mujer para destruirla. El diablo quiso aniquilar a los que invocaban el nombre del Señor para ser salvos. Puso un sistema falso con un falso Mesías, con el anticristo y la salvación, no confiando en la sangre del cordero, sino confiando en el poder del hombre para perdonar los pecados. Algo terrible. El diablo trajo un engaño sobre todo el mundo. Y el diablo quiere borrar a todos los que creen, a los que tienen la fe del Señor Jesús, los que confían en el sacrificio expiatorio y los que obedecen las palabras de los profetas. Por eso el diablo desata su ira. Y ahora vamos al final, al versículo 17. Entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? ¿Contra quién?
El resto, ¿saben lo que es la palabra el resto? Lo que queda. ¿Cuál es otra palabra para resto? Residuo o remanente. Otra vez aquí encontramos el remanente contra el resto de la semilla, de la simiente, de la descendencia de la mujer. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, hay 3 características del verdadero pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Miren, no se lo olviden. Si se olvidan de todo lo que hablamos hoy, por lo menos acuérdense de las 3 características del verdadero pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Característica número 1, guarda los mandamientos de Dios. Dentro de esos mandamientos está la señal del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la señal? Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y vosotros, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. La señal del pueblo que cree en el Cordero es que acepta la santificación que viene de Dios. Y Dios nos santifica por la obediencia a sus mandamientos. Y el sábado es la corona y sello de la santificación. El verdadero pueblo de Dios guarda la señal, tiene la señal de que somos sus hijos. Porque el sábado nos recuerda que Cristo es el Dios creador, pero también es el Dios ¿qué? Salvador, redentor. En 6 días creó el Señor los cielos y la tierra. Y ese que creó el mundo fue el mismo que vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Ese mismo Dios que creó el mundo terminó la obra creadora un viernes y descansó el sábado. Cuando vino a redimirnos, terminó la obra redentora un viernes y descansó en la tumba el sábado. Por eso el sábado es la señal del verdadero pueblo de Dios. Así que primera característica, guarda los mandamientos de Dios, inclusive su santo sábado. Segunda característica, tiene la fe de Jesús. Y después viene el testimonio. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, la fe de Jesús. Noten, por favor, lo vimos desde el comienzo, ¿se acuerdan? Los elementos de la iglesia verdadera. El altar, la fe en el Cordero, en la sangre expiatoria, en el sustituto. Esa es la fe de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Segunda característica, la primera, guardan los mandamientos de Dios, obedecen los mandatos de Dios, como Abel, que obedeció lo que Dios le pidió. Caín quiso hacer lo que él quería, ofreció lo que a él se le antojó, lo que vino en gana y no lo que Dios había pedido. No guardó los mandatos del Señor, mientras que Abel creyó en la sangre y fue justificado por esa ofrenda. Y dice que por esa ofrenda fue hecho justo delante de Dios, porque por la fe Abel ofreció. Por la fe. Ahí está, tienen la fe de Jesús. Pero ¿cuál es la tercera característica del verdadero pueblo de Dios, a quien el diablo odia, a quien el diablo persigue y quiere borrar de la faz de la tierra? ¿Cuál es la tercera característica? Vayan de vuelta, Apocalipsis 12:17, la última partecita.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Y qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10, ¿verdad? Dice: yo me postré a los pies del ángel para adorarlo y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Ahora miren la terminología de este versículo. Mira, no lo hagas. Vuélvanlo a leer, pero con detalle, y traten de grabar en su mente lo que estamos leyendo. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora comparen eso con Apocalipsis capítulo 22 y versículo 6. Perdón, versículo 8 dice: y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Comparen. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarlo y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Apocalipsis 22:9. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Comparen con Apocalipsis 19:10. Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesús? Los profetas. Ahora escuchen, por favor, que esto es vital. Tercera característica del verdadero pueblo de Dios. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Número 2, tienen la fe en el Cordero, la fe de Jesús. Y número 3, tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, el don de los profetas. Neviim. Si el pueblo verdadero de Dios no tiene el don que Dios le da a su pueblo, porque hermanos, si nosotros somos el pueblo de Dios, Dios tiene que comunicarse con su pueblo. Si no, ¿cómo vamos a hacer su pueblo? Ustedes dicen, no dicen, la palabra de Dios dice que Jesús es el esposo y su iglesia es ¿qué? Estamos hablando de la mujer. Si la mujer es la iglesia, ¿quién es el marido? El Señor es el marido. ¿Ustedes pueden pensar en un marido que no habla con su mujer? ¿Qué pasa si un marido no habla con su mujer? Díganme. No existe la tal unión, ¿verdad? Tiene que haber comunicación entre el marido y la mujer, si no, no hay matrimonio. Y si Cristo es el esposo y su iglesia es la esposa, el marido tiene que hablar con su mujer. ¿Y cómo habla Dios con su iglesia? Dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en sueños, en visiones hablaré con él. Dios habla a su pueblo a través de sus profetas. Ese es el testimonio de Jesús. El Señor se lo prometió a Moisés allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15. Deuteronomio capítulo 18. Profeta, versículo 15.
Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo que no vuelva a oír yo la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más ese gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dice el Señor, les voy a levantar profeta de entre sus hermanos. Por supuesto, profeta con mayúscula es Hanabí, el profeta Jesucristo, ¿no es cierto? Pero dice, profeta le levantaré entre sus hermanos. Siempre que Dios ha querido comunicarse con su pueblo, y eso ha sido a lo largo de toda la historia, el único tiempo que no hubo profeta del Señor fue entre Malaquías y la venida del Mesías. 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en apostasía. Y sin embargo, aún en esa época Dios tuvo sus testigos. Pero déjenme decirles, siempre Dios se ha comunicado con su pueblo a través de profetas. Pregunto esto, si nosotros estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo, si el clímax de toda la historia está a punto de reventar en nuestro medio, si el momento más crucial de toda la historia está delante de nosotros, el gran tiempo de angustia, como no ha habido desde que hay gente sobre la tierra ni la habrá, ¿sería que ahora Dios escoge callarse? Al contrario, cuanto más el pueblo necesita que Dios le hable es cuando. Ahora, pregunto, ¿levantó Dios profeta en medio de sus hermanos? Ah, bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dios levantó profeta para su pueblo en este tiempo del fin. Y una de las características, la tercera que identifica claramente al verdadero pueblo de Dios en ese tiempo del fin, es que tiene el testimonio de Jesucristo. El don de profecía, porque sin profecía el pueblo será disipado, mis hermanos. Y Dios levantó en su iglesia remanente, en el remanente que quedó, el don de profecía. Nosotros creemos que Dios habló a su iglesia a través de su sierva, la mensajera que Él escogió, Elena de White. Y creemos que ella tiene el verdadero don profético, porque Dios le habló a través de sueños y visiones, y las palabras que el Señor habló a través de ellas se cumplieron en cabalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora noten, y con esto termino, una ilustración para que se nos quede grabado lo que hemos aprendido hoy. Las tres características del verdadero pueblo de Dios. Una ilustración. Ustedes han visto algunas tiendas que anuncian tela, material, ropa, ¿verdad? Pero tela. Pero las tiendas que venden tela, de vez en cuando hacen una venta que le llaman venta de remanentes.
¿Han escuchado eso? Los remnants, ¿verdad? Lo que sobra, lo que resta. Y esa es la buena venta, ¿no es cierto? Ahí es donde hay que ir, porque ahí están las telas rebajadas, remanentes. Ahora, les voy a dar un ejemplo para que se grabe las 3 características del verdadero pueblo de Dios. Digamos que usted fue a la tienda de tela y compró tela para hacerse un traje. Si usted es hombre, pues es un traje, ¿verdad? Si es mujer, es un vestido. Y usted se pone a hacer ese vestido. Pero cuando está a punto de terminar el vestido, se da cuenta que le faltó un poco de tela. Y usted dice, ¿qué hago ahora? Todo este trabajo, el gasto que me hice, el tiempo que invertí en cortar, en acomodar, en medir, en surcir, en medir otra vez, en volver a coser, y ahora me falta un pedazo de tela. ¿Qué hago? Pues ¿qué hace? Volver a la tienda, ¿verdad? Fácil. Pero resulta que usted va a la tienda y aquel rollo de donde usted compró la tela ya no está en el lugar. Y usted le dice al que atiende en la tienda, al tendero, le dice, oiga, ¿dónde está el rollo de tela? Se acabó. Se acabó. Sí, se acabó. Pero ¿cómo? Si a mí me falta, aunque sea una yarda necesito para terminar mi vestido. Bueno, dice, si usted quiere, vaya a la mesa de los remanentes. A donde están las obras, allá donde están los cortes de lo que sobra, retazos, remanentes. Y puede ser que ahí la encuentre. Ahora miren cómo va la ilustración. Para tú estar seguro que vas a conseguir la misma tela, tú te llevas un pedacito de la tela original, ¿no es cierto? Y la vas a comparar con el retazo, con el remanente, para ver si es la misma. Así que tú traes el pedacito de tela en tu mano y vas y comparas. Y la mesa está llena de remanentes, como está hoy lleno el mundo de muchos que dicen ser la simiente de la mujer. Está lleno de iglesias que hoy en día dice que son iglesia de Cristo. Pero tiene que tener las características, no es cualquiera. Tiene que tener las características del verdadero pueblo de Dios. Y tú comienzas a comparar y hay 3 cosas que te fijas. Número 1, el tipo de tela, ¿no es cierto? Si es casimir, no vas a comprar algodón. O si es lino, no vas a comprar poliéster. Tiene que ser la misma tela. En segundo lugar, tiene que ser el mismo color. Fíjense, puede ser el mismo tipo de tela, pero si no es el mismo color, no te sirve, ¿no es cierto? Segunda característica, primero el tipo de material, segundo, el color, y tercero, no todas las telas son del mismo grosor. Algunas son más delgadas, otras son más gruesas. Unas, las tramas son más juntitas, otras la trama es más separada. La trama es la tercera característica, el grosor. ¿Okay? Tipo de material, color y grosor. Y tú comienzas a comparar. Y ahí estás buscando y digamos que era un color azul, porque el color azul representa los mandamientos del Señor. Números capítulo 15, los mandamientos del Señor. Y tú estás buscando tu tela azul. Y por ahí encuentras, dice, aquí hay un azul, mira, se le parece mucho al color y la pones al ladito. Bueno, pero no es exactamente el mismo color, esta no sirve. Y sigues buscando y encuentras otro retazo, otro remanente. Aquí está, y la comparas y es exactamente el mismo color. Pero te das cuenta que no es el mismo material, no sirve, lo descartas. Y finalmente encuentras uno, este sí, exactamente igual. Tiene el mismo color, es la misma tela, pero cuando la tocas, no es la misma. Porque aunque es el mismo material, es el mismísimo color, no es el mismo grosor. Y buscas en la mesa de los remanentes hasta que encuentras el verdadero remanente. Porque el verdadero remanente viene del mismo rollo.
puede ser de otro, porque aún la manera como está hecho en el telar cambia. Tiene que ser exactamente del mismo rollo de donde vino la primera. Así Dios tiene un remanente en esta tierra que tiene 3 características. Y si tú estás buscando el verdadero pueblo de Dios, acuérdate de las 3 características. Número 1, guarda los mandamientos de Dios. Número 2, la fe de Jesús. Ese es el material del que está hecho la verdadera iglesia. La fe, ese es el material. La fe es el material. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Abel. Por la fe, Enoc. Por la fe, Abraham. Por la fe, Moisés. Todos fueron por la fe que alcanzaron a llegar a ser hijos de Dios. Ah, pero hay otra cosa que es el color. ¿Y cuál es el color? Ah, léanlo en el libro de Números, el capítulo 15. Números, capítulo 15. Ahí lo dice claramente para que nunca nos olvidemos. Versículo 37. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y se pongan en cada franja de los bordes un cordón. ¿De qué color? De azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis ¿de qué? De todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dios dijo, ¿color qué? Azul. Cuando busques el verdadero pueblo de Dios, el remanente a quien el diablo odia y quiere destruir en esta tierra, los últimos de la descendencia de la mujer, que sean del color correcto. Que sean del color correcto, mis hermanos. ¿De color qué? Azul. Porque eso te recuerda que deben guardar ¿cuántos mandamientos? Todos los mandamientos del Señor tu Dios. No alcanza con 8. No alcanza con 9. Los protestantes dicen que son el pueblo de Dios. Dicen que no adoran imágenes. Enseñan los mandamientos. Tú le dices, ¿se puede tener otros dioses? No. ¿Se puede tener imágenes? No. ¿Se puede tomar el nombre en vano? No. ¿Se puede matar? ¿Robar? ¿Cometer adulterio? No. Todos te van a enseñar los mandamientos, pero cuando llegas al cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Qué te dicen los que dicen ser hijos de Dios? No, eso era para los judíos. El sábado está abolido, fue clavado en la cruz. Ya Cristo clavó la cruz. En la cruz la ley. Ahora ya no cuenta la ley. Todos los demás mandamientos sí, pero el sábado no. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo cómo el diablo los tiene engañados. A los católicos con la idolatría y a los evangélicos y protestantes con el día de reposo falso. Por eso dice ahí el color azul, para que te acuerdes de guardar todos los mandamientos que el Señor tu Dios te ha mandado. La tela, el material, es la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El color de la tela, guardan los mandamientos de Dios. Y el grosor, lo que le da consistencia a todo lo que Dios ha hablado, es la palabra de sus profetas, el testimonio de Jesucristo. Creed a Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice el Señor.
Él tiene un pueblo en esta tierra. Y ese pueblo tiene las características que Dios ha dejado en su palabra para que podamos identificarlo. Dios te está llamando a ser parte de ese pueblo. Si tú has estado por mucho tiempo buscando el verdadero pueblo de Dios, déjame decirte, lo has encontrado. Porque ese es el pueblo que ama al Señor, que cree en su sacrificio, cree en su venida, cree en el Mesías que ha de volver, tiene la fe de Jesús. No solamente que vino una vez, pero que va a volver otra vez a buscar a su pueblo. Esa es la fe del verdadero pueblo de Dios. Cree en el sustituto, porque para entrar al reino de los cielos, sin sangre no se hace remisión de pecado. Pero en segundo lugar, acepta al Señor Jesús como Señor. Obedece sus mandamientos. Y el tercero, tiene el testimonio de Jesucristo, que es la palabra de los profetas, el don de profecía. En esta hora vamos a ver el testimonio de algunas almas, algunas más que se han de unir a este pueblo verdadero que guarda todos los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y tiene el don de profecía. Les voy a pedir a los que van a sellar su vida con el Señor Jesús en esta hora, que han de ser bautizados, que rápidamente pasen aquí adelante. Vengan. Los que van a ser bautizados en esta hora, acérquense. Pueden pasar aquí adelante.